Antes que nada, disculparme ya que sé que hoy no tocaba este vídeo, pero esta noticia la leí a última hora y ya faltaban unos escasos 20 minutos antes de que se lanzara el vídeo de la semana pasada, por lo que no me daba tiempo material para grabar, renderizar y subirlo nuevamente. Pero os prometo que la próxima semana os traeré el vídeo que os prometí. Y ahora sí, comencemos. Hace ya algunos meses hemos oído que Ubisoft lanzará un Assassin's Creed basado en el Japón feudal, el cual los fans hemos pedido durante muchos años, y de momento se llama Assassin's Creed Codename Red, debido a que aún no le han puesto un nombre final, ya que Codename significa nombre en clave. Y hace una semana han desvelado a los dos personajes que controlaremos, los cuales son personajes que existieron de verdad, algo que nunca antes había pasado con los protagonistas de esta franquicia. Una es una shinobi llamada Naoe Fujibayashi, hija del legendario Nagato Fujibayashi, es decir, una mujer nacida de padres japoneses, y recalco esto ya que el otro se llama Yasuke, un hombre alto y musculoso de 2 metros, afroamericano, y aquí es donde ha saltado toda la polémica. Antes de hablar sobre esto, quiero dejar claro algo muy importante. Yo soy de las personas más multiculturales que pueda haber, ya que tanto en el colegio y en el instituto he estado con compañeros y compañeras de otros países, de Argentina, México, Colombia, Paraguay, Puerto Rico, Rumanía e incluso un saharaui y un iraní, además de negros, y nunca he tenido ningún problema y nos hemos llevado bien. Así que no me podéis llamar xenófoba ni racista. Y yo tampoco tengo problemas a que haya personajes negros en videojuegos, siempre y cuando no rompa la inmersión cuando se trata de un juego ambientado en la realidad. Por ejemplo, en juegos ficticios de fantasía, como por ejemplo Barret de Final Fantasy VII, Fran de Final Fantasy XII o Saz de Final Fantasy XIII, no tengo ninguna queja porque son juegos de universos ficticios, por lo que no es nada raro que haya negros, pero también, ojo, que si no querían tampoco tenían la obligación de ponerlos. Cada compañía diseña el juego según quiere. O por ejemplo, en la saga Assassin's Creed en Origins, el protagonista Bayek de Sigua era negro, pero no había ninguna queja porque en el Origins está ambientado en Egipto, al igual que en el Odyssey con Cassandra o Alexios, los cuales eran de tonalidades bronceadas tirando a negro, básicamente porque así eran en la antigua Grecia, por lo que no sacan de la inmersión. Personalmente a mí se me hubiera hecho rarísimo que fueran blancos, ya que todos los demás eran bronceados tirando a negro, y tampoco me imagino un blanco en Egipto en aquella época. Dejando esto claro, prosigamos. Ha habido una gran polémica con Yasuke debido a que es afroamericano, por lo que esto ha hecho arder la sangre a más de uno, ya que muchos nos esperábamos controlar a un japonés, ya que para empezar, Yasuke no encaja en un juego como Assassin's Creed donde lo que prima es el sigilo, así que ya me dirás cómo se va a ocultar un hombre musculoso de casi 2 metros de alto y siendo negro, va dando el cante vaya por donde vaya en un pueblo japonés donde todos son blancos y no tan altos. Aparte es que también su historia, ay, ¿cómo decirlo? Es lamentable. Fue un esclavo al cual llevaron a Japón y se convirtió en el guardaespaldas de Oda Nobunaga. Quien no lo conozca, fue un daimyo que fue muy popular en Japón debido a su crueldad. De hecho, muchos juegos lo representan como si fuera un demonio. Volviendo al tema, Yasuke no consigue su cometido y su señor acaba muriendo a manos del general Akechi, el cual perdonó la vida a Yasuko, el cual se dice que volvió a su tierra natal. Es que es lamentable. Menudo guardaespaldas de pacotilla. Has permitido que maten a tu señor. Deberías haberte hecho el seppuku por tal deshonra, y tú te haces llamar samurái. Así que esto no es nada épico que digamos, y eso me enfada. Como si no hubiera samuráis más famosos en toda la historia de la época feudal, como Yoshitsune del clan Minamoto, el cual venció en el duelo 1000 al monje guerrero Benkei, el cual había salido invicto en 999 combates y estaba apostado en el puente Gojo en Kioto, para retar a quien quiera que pasara por este y quedándose con las espadas de los vencidos. Por poneros un ejemplo, obviamente muchos samuráis épicos, pero yo os pongo este. Tiene mucha más historia, pero tampoco quiero que el vídeo se os haga pesado, que de hecho dicho ejemplo lo supe gracias a un vídeo de Gerardo, en el cual habla del origen de las invocaciones de la saga Final Fantasy, el cual os dejaré en la descripción de este vídeo. Pero prosigamos con el tema. Yasuke ya ha aparecido en otros juegos del Japón feudal, como por ejemplo en Nioh o en Guilty Gear, las cuales son representaciones y juegos más acertados que ponerlo en Assassin's Creed. Es que sinceramente no pega. Por lo que supongo que en este caso Naoe será el personaje canon del juego, porque vamos. Y hablando de Naoe, hay gente que ha criticado un poco de que haya también una mujer, y de que es inclusismo forzado, pero esto ya se ha hecho en otros Assassin's Creed, y en este, específicamente en este, tiene todo el sentido del mundo en que haya una protagonista mujer. Y seguramente esto que os voy a contar os sorprenda. Japón es un país machista, ¿no?
Pues hace muchos años no era así, y hubo una época en que en algunos casos las mujeres estaban por encima de los hombres. No, espera, no cierres el vídeo y deja que te lo explique. Te aseguro que no me he dado ningún golpe en la cabeza. Fue algo que pasó de verdad, lo cual ocurrió en la era Edo cuando surgieron las Onamusa. En esta era había escuelas centradas en el uso de la nanigata, escuelas las cuales fueron creadas por mujeres. Una de las más famosas Onamusa fue Tomoe, a la cual se le atribuyó el honorífico de Gozen, que nació en el año 1157, la cual luchó en las guerras Genpei, y en el año 1184 tomó Kioto tras ganar la batalla de Kurikara. Además tiene un heike monogatari. Tomoe era especialmente hermosa, de piel blanca, pelo largo y bellas facciones. También era una excelente arquera y como espadachina era una guerrera que valía por 1000, dispuesta a confrontar a un demonio o a un dios a caballo o en pie. Domaba caballos salvajes con gran habilidad, cabalgaba por peligrosas pendientes sin rasguño alguno. Cuando una batalla era inminente, Yoshinaka la enviaba como su primer capitán. Equipara con una pesada armadura, una enorme espada y un poderoso arco, y ella era más valerosa que cualquiera de sus otros guerreros. Y en esta época, concretamente en el año 1336, surgieron los shinobis. Y sobre todo en los años 1467 y 1615 fue cuando surgieron las kunoichis o shinobis dirigidas por la noble Chiyome Mochizuki, las cuales recibían el mismo entrenamiento que los hombres, pero aparte también se especializaban más en el uso de disfraces y venenos, disfrazándose sobre todo de geishas, artistas o incluso empleadas del hogar, todo para conseguir información o acercarse así a sus víctimas. Por lo que si eras una de sus víctimas y quedabas prendado de la belleza de la joven y la contratabas, pues cagaste, ya que estas también asesinaban a señores feudales o en tal caso conseguir información, ya que entre los pliegues de sus ropas escondían varias armas. Vaya historia que os acabo de soltar, pero anda que no es interesante y era necesaria para que entendierais el por qué no es raro que hayan puesto una mujer en Assassin's Creed Codename Red, ya que es que tenía que haber una shinobi debido a la importancia que tuvieron. Y hablando sobre Naoe Fujibayashi, pues sinceramente no encontraron nada sobre ella, pero sí de su padre, Nagato Fujibayashi, el cual fue líder de los ninjas de Iga, que servía al daimyo del dominio Omi en sus batallas contra Oda Nobunaga. Nagato tuvo un descendiente llamado Yastake, pero de Naoe no encontraron nada de nada. Según la historia de Assassin's Creed, Naoe y Yasuke serán enemigos, ya que Yasuke es el guardaespaldas de Oda y Naoe hija de Nagato, lo cual encaja con la realidad. Pero según han dicho, la historia de Yasuke será reescrita, por lo que, aunque cuadre con lo dicho, en vez de poner a Yasuke tendrían que haber puesto a otro samurái, ya que Yasuke, que yo sepa, no es muy conocido en la historia, por eso de que fracasó y tal, y porque en Assassin's Creed no encaja. Podrían hacer lo siguiente, que el general Akechi sea el otro protagonista y tendría más sentido con la realidad, ya que este es quien mató a Oda. Puestos a reescribir la historia y poner a alguien a quien la gente apenas conoce, pues mejor poner a quien lo mató, ¿no? Pero es posible que según las críticas de los fans, que no han sido pocas, acaben cambiándolo. Eso espero, la verdad. Se sabe que el juego será RPG, por lo que tener a los protagonistas puede ser bastante complicado, porque entonces deberían de subir los dos de nivel al mismo tiempo, porque en un mundo más grande que Valhalla haya pocos niveles sería muy decepcionante. O será como en Assassin's Creed Odyssey, el cual solo podías escoger a uno desde el principio. En caso de que sea así, lo cual espero si no cambian a Yasuke, yo me cogería a Naoe. ¿Y vosotros? ¿A quién os cogeríais? Que por cierto, he jugado a todos los juegos de la saga, exceptuando los títulos en 2D. Y aunque a mucha gente no le guste esto que voy a decir, yo amo estos tres últimos títulos por ser RPGs. Y es que no es algo tan raro, ya que hasta en otros juegos como los God of War lo han implementado, por lo que a la gente le gusta. Además en estos yo al menos he disfrutado más de cada sitio que va visitando en el juego. Además que así tienes más contenido y horas de disfrute, y estando ambientado en Japón feudal, la buena viciada que le voy a dar, si mi economía mejora, claro. Eso sí, no os dejaré sin vídeos si es que puedo vivir de ello, porque según en mi estado de salud no sé cómo podré encontrar un trabajo. Pero bueno, este vídeo no es para eso. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo bastante explicativo. Suscribiros, like y campanita y nos veremos muy pronto.